Saludos a todos, mi nombre es Angélica Tirado, estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Cabo Montería. A continuación quiero compartir con ustedes las preguntas planteadas en el foro académico del corte 2 de Literatura Contemporánea. Para iniciar, es clave mencionar que los cuentos suministrados para el presente espacio fueron escritos por Herman Melville, extraordinario escritor, padre de la literatura angloamericana, y Jean Ferry, al cual se le atribuye escrituras contempladas como una auténtica explosión de literatura. Una característica clave que podemos destacar de los cuentos es el surrealismo que protagoniza algunas escenas, como también la vivencia propia del autor expresada en la temática que enmarcan los relatos. Por un lado, Ferry nos sumerge en un universo donde lo insensato resulta verosímil y lo racional deriva de pensamientos inconcebibles, de premisas inconcebibles. Si fijamos la mirada en Bartleby, el escribiente, podremos considerar un humor negro relacionado con la insatisfecha vida de un hombre que decide no hacer nada, o que su vida está a tal punto en la que ya no vale la pena decir, si no, prefiero no hacerlo. Hay un libro que contextualiza también lo que acabo de decir, y es escrito por Byung-Chul Han. Es una crítica a la forma de estar en el mundo y vivir una vida activa en la sociedad de la modernidad tardía. Retoma el pensamiento de Hannah Arendt, de Foucault, de Agamben, de Hegel y una novela de Melville, y afirma que sus conceptos fueron pensados para aplicar una sociedad disciplinaria en la que el sujeto se encontraba oprimido por las fuerzas externas que limitan su vida a la explotación del trabajo. Bueno, además en estos cuentos se refleja la sociedad del día a día, donde las personas padecen a causa del afán y la acumulación de trabajo. No es más que la literatura enfocada a la realidad del hombre. Bueno, en este libro pues vemos toda esa serie en estos libros, esa serie de relaciones que existen. Ahora, ¿cuál cree que es la función del lenguaje en los cuentos? En primera instancia, cabe decir que las funciones del lenguaje son todos aquellos cometidos para los cuales el ser humano utiliza el lenguaje. Son propósitos que han sido estudiados fundamentalmente tanto para la comunicación como para la lingüística. La función del lenguaje normalmente es asignada por el emisor de la información. Ahora bien, la función del lenguaje en los cuentos anteriormente leídos es la función fática, debido a que es la función que se utiliza en el lenguaje narrativo. Pero enfocándonos de manera más precisa a la obra de Bartleby, el escribiente, notaremos una función apelativa que se centra en el receptor. Está presente en aquellos mensajes en los que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la conducta del receptor. Esta función se manifiesta sobre todo en oraciones imperativas, exhortativas e interrogativas. De esto vemos que el jefe de Bartleby asumía el rol de emisor e intentaba impulsar el trabajo de su empleado, aunque como podemos notar, cada vez fue más difícil para Bartleby desarrollar alguna tarea, ya que prefería no hacerlo. Con relación al último interrogante, como primer punto diré que este documento es sumamente rico en información precisa sobre los debates gestados frente a los conceptos de modernidad y posmodernidad. Ahora bien, los conceptos mencionados en el presente interrogante considero van relacionados con los cuentos leídos, debido a que todo este tema de modernidad y posmodernidad generan lo que podríamos llamar cambios en la literatura. Y a la vez estos cambios se denominan como hibridación genérica, metaficción, fragmentación, intertextualidad, heterogeneidad y pluralismo en los textos literarios. Entonces, si leemos los cuentos, precisaremos de hecho que su estructura, tema, entre otros aspectos, están sumergidos en todo este cambio y ya pues con la demarcación de la literatura antigua o medieval que se enfatizaba en otros temas. La estructura de esta literatura ya no es igual a la que veíamos pues en la literatura anterior. Bueno, seguimos, es decir, las obras son relatos inconexos por la variedad que pueden surgir en las temáticas abordadas, aunque la intertextualidad que se relaciona en el contexto que rodea los textos, pues sí sujeta a las obras. Y ahora, en cuanto a la hibridación genérica que se menciona en el documento, es claro que se refleja en estos, ya que atrás quedaron los tiempos en que las clasificaciones genéricas establecidas por Platón, Aristóteles, Horacio o Cicerón se habían asumido como dogma indiscutible sobre el que edificar pues un mundo literario, un mundo perfectamente delimitado y ordenado. Sin embargo, pues ya esto no se gesta, no se da de esta manera.
pues este es mi aporte en el foro, espero que haya sido entendido por cada uno de ustedes y que se encuentren muy bien. Hasta pronto.